José Luis Félix Chilavert, el mejor arquero paraguayo de la historia y también el mejor arquero de la historia de Vélez. Más allá de que tanto el país guaraní tuvo referentes como Ever Almeida o como Justo Villar, o en el caso de Vélez tuvo arqueros como José Miguel Marín en la década del 60. Lo de Chilavert trascendió el nivel de esos jugadores que nombré, porque primero y principal coincidió con la época más ganadora de la historia de Vélez, que fue los años 93 al año 96, donde el paraguayo ganó 6 títulos bajo la conducción de Carlos Bianchi, de los que se destacan la Copa Libertadores del año 94, que todo hincha de Vélez recordará por la final que le ganó por penales al San Pablo, pero también por la espectacular final que le ganó al Milan, al poderoso Milan de Fabio Capello en ese mismo año, donde Vélez no partía como favorito y se pudo sostener en base a un buen planteo, y también a Chilavert como siendo el gran referente de ese equipo, junto con Roberto Trota, con el Turco Asad, con Cristian Macedas, con un gran equipo que se supo consolidar ante el mejor equipo de Europa de ese año. Pero también con la selección paraguaya, porque la selección guaraní clasificó un mundial 12 años después, y además hizo una campaña muy digna, clasificando octavo de final en un grupo que compartía con selecciones de mucho peso como España o Nigeria. Entonces hay que reconocer que Chilavert fue el símbolo máximo. Aparte, él demostraba cierto liderazgo, demostraba cierta faceta de seguridad atrás. Tal vez él no llegó a vestir la camiseta de un equipo grande, lo hizo sobre el final de su carrera la camiseta de Peñarol, pero digamos, en esa época por ahí no pasaba como hoy, que los arqueros llegaban a equipos grandes de Europa. Chilavert se supo igual consolidar en el puesto, es hasta la fecha el único arquero sudamericano jugando en Sudamérica, siendo elegido 2 veces el mejor del mundo. En cuanto a su personalidad, era un tipo controvertido, tuvo cruces con figuras relevantes como Maradona, como Oscar Ruggeri, como Américo Gallego. Fue un tipo que tal vez, además de destacar por su capacidad como arquero, también tal vez destacó con esa personalidad que tenía de saber defenderse. No era fácil ser lo que fue él siendo extranjero en un país como Argentina, donde la pasión futbolística es de las más altas del mundo, y él sin ningún problema se pudo adaptar. También cabe recordar que previamente al paso que tuvo por Vélez, él atajó para Sportivo Luqueño, que fue el club donde él debutó. Luego estuvo en San Lorenzo en la década del 80, luego estuvo en el Zaragoza de España. Después estuvo en Vélez, donde marcó la historia que acabo de comentar. Y después terminó su carrera en clubes como el Estrasburgo de Francia o Peñarol de Montevideo. En el 2004 en la Copa Libertadores él se inscribió para jugar con Vélez, pero fue más una cuestión de simbología o de reconocimiento que de realidad. Ya Chilavert no era el mismo de aquellos años gloriosos con Vélez. También, además del Mundial 98, con la selección paraguaya disputó el Mundial del 2002, donde la selección hizo una excelente campaña para aquel Mundial que se disputó en Asia. En cuanto a sus capacidades técnicas, tenemos que decir primero, en lo que es el arco, era una persona corpulenta, con buen oficio de achique, mucha fuerza de piernas, pero también era un arquero goleador. ¿Quién no recordará, por ejemplo, tiros libres como el que le hizo a River de mitad de cancha, o el gol que le hizo a Navarro Montoya también en cancha de Vélez frente a Boca, el gol que le hizo a Germán Burgos jugando para Paraguay contra Argentina por las eliminatorias del Mundial 98? Incluso es el primer arquero en convertir un gol de tiro libre en el mundo. La verdad que a mi juicio fue un fenómeno, fue un animal,
Fue probablemente uno de los 5 mejores jugadores extranjeros de la historia del fútbol argentino y sin lugar a dudas merece ser considerado entre los grandes del fútbol sudamericano. Por el otro lado lo tenemos a Óscar Eduardo Córdoba, arquero colombiano, arquero histórico del fútbol de ese país y arquero histórico de Boca. Obviamente admirado, querido por el hincha Xeneize, con un grato recuerdo. Yo creo, en mi humilde opinión, que es el mejor arquero de los últimos 30 años del cuadro Xeneize, siendo que Boca tuvo arqueros como Navarro Montoya, como Abondancieri, incluso como hoy en día Esteban Andrada. Córdoba creo que fue mejor que ellos. Tal vez no tuvo la suerte por ahí de despegar más y de terminar jugando en algún equipo importante de Europa, pero sin lugar a dudas es el mejor arquero que tuvo Boca bajo la conducción también de Carlos Bianchi, algo que comparten con su rival en este video, siendo que fueron los dos arqueros más importantes que tuvo el Virrey como director técnico, tanto en Vélez como en Boca respectivamente. También fue habitual de la selección colombiana, llegó a atajar incluso en la Copa del Mundo de 1994 ante la ausencia de René Higuita, que iba a ser el arquero titular de Colombia en ese mundial. Le tocó cubrir ese puesto a Óscar. Pero bueno, el papel de la selección colombiana no fue el mejor y tal vez muchos no recuerdan que Córdoba atajó un mundial para la selección colombiana. Y fue contemporáneo de una época de grandes arqueros colombianos, como por ejemplo Miguel Calero, el propio Higuita o incluso Farid Mondragón. De hecho, era la gran rivalidad que hubo durante el Mundial 98 de no saber quién iba a ser el arquero titular, si Córdoba o Mondragón. A su vez también estaba Calero peleando el puesto durante esa época, durante los años 97, 98, 99. Pero Córdoba destacó a nivel clubes más que sus pares por los títulos conseguidos con Boca, tanto las obtenciones de la Copa Libertadores en el año 2000-2001 como la Copa del Mundo del año 2000 también frente al Real Madrid de los Galácticos. Justamente, si tenemos que hablar de las Copas Libertadores que obtuvo con Boca, él fue una pieza clave, ya que Boca esas dos copas las definió desde el punto del penal y Córdoba fue fundamental para que Boca ganara esas finales. De hecho, muchos lo consideraban como el mejor arquero del mundo, más allá que la FIFA no lo premió, no fue como el caso de Chilaver que obtuvo su respectivo reconocimiento oficial. Córdoba no lo eligieron como mejor arquero del mundo. Yo creo que lo hubiese merecido, porque el nivel que tuvo en Boca en ese año fue terrible. Insisto, no creo que haya un arquero de los últimos 30 años, desde el retiro de Gatti para acá, como Córdoba en Boca. Él atajó inicialmente en los dos equipos de Cali, tanto en Deportivo como en América de Cali, pero destacó más en los Diablos Rojos, llegando a la final de la Copa Libertadores del año 96, final que perdió con River. También jugó en equipos como Atlético Nacional, Deportes Quindío, Millonarios de Colombia, el Once Caldas, y después tuvo un pequeño paso por Europa, tanto en Italia vistiendo la camiseta del Perugia, como en Turquía vistiendo la camiseta del Besiktas, destino que también compartió con su compatriota Mondragón, pero este último atajó en el Galatasaray. Si tenemos que hablar de las cuestiones técnicas de Córdoba, tenemos que decir que no era un arquero salidor, tenía un excelente achique, tenía una rápida respuesta de piernas. Él en muchas entrevistas reconoció que lo ayudó mucho el entrenamiento de vóley, porque dice que le daba reacción a la hora de volar. Pero por lo que más es recordado es por su habilidad a la hora de atajar penales en las definiciones por penales, precisamente con la camiseta del cuadro de la Ribera. Arquero querido y muy respetado, que el hincha de Boca sin dudas debe extrañar, y que es recordado por haber sido el arquero titular de la última mejor etapa que tuvo Boca hasta el día de hoy.
Repasando algunos números de la carrera de cada uno, podemos afirmar que el arquero paraguayo obtuvo una Copa Libertadores, una Intercontinental, una Copa Interamericana, una Supercopa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y 7 títulos locales. Mientras que por el lado del colombiano, él obtuvo 2 Libertadores, una Intercontinental, 6 títulos locales y una Copa América con la selección colombiana en el año 2001. Y en cuanto a números más bien personales, tenemos que Chilavert disputó 744 partidos en su carrera, marcó 62 goles y fue premiado en 12 oportunidades de forma individual, mientras que Córdoba atajó en 749 oportunidades, no marcó ningún gol y lo premiaron en 9 oportunidades.